Frederick Astley, el temido rey del ferrocarril, ha perdido a su esposa y ahora sufre el peso de un imperio y el cuidado de 3 almas vulnerables. Presionado por el deber, ha elegido a la impecable Octavia van der Zee como su prometida, la mujer perfecta para la sociedad, pero la madre adecuada para sus hijos. Frederick no confía en nadie, y en un acto de desesperación y miedo fingirá un viaje lejano, regresando en secreto a su propia mansión. Se ocultará como un hombre cualquiera, un espía silencioso en su palacio de mármol, para observar la verdad. Pero lo que está a punto de presenciar con la llegada de una humilde criada, Elara O'Malley, no solo desmantelará un compromiso, sino que despertará un deseo prohibido que amenaza con incendiar todo su mundo. El telón se levanta sobre un magnate atrapado en su propia mentira, una mujer noble cuyo honor está a punto de ser puesto a prueba, y un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Díganos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escucha hoy? ¿Cree usted que el amor verdadero puede nacer en el más grande de los engaños? Comenzamos la historia. Nueva York, un otoño frío de 1893. El salón principal de la mansión Astley, en la Quinta Avenida, estaba atestado de un silencio que solo el mármol, las sedas importadas y el oro podían imponer. Frederick Astley, el temido rey del ferrocarril, se hallaba de pie frente a su chimenea de caoba tallada, la figura imponente que siempre fue, aunque por dentro un vendaval de culpa y desconfianza lo azotaba. Acababa de anunciar su viaje de negocios urgente a las minas de plata, un exilio autoimpuesto que su prometida, la hermosa y calculada Octavia van der Zee, aceptó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Mi querido Frederick», dijo Octavia, llevando a sus labios una taza de porcelana de Sèvres. Su voz era tan perfectamente modulada como el encaje de Bruselas que adornaba el escote de su vestido de paseo. «Debe ir, por supuesto. Es por el futuro de los niños. Yo me encargaré de todo en su ausencia. Su reputación es la mía». Frederick la observó. Octavia vestía la fortuna, nunca el corazón. Su figura, ceñida por un corsé implacable, era una obra de arte social. Pero su mirada gélida no se detenía en los trillizos, quienes jugaban silenciosamente a una prudente distancia, sino en el reloj que marcaba la hora de su partida. Él notó la falta de un beso de despedida a los niños, la ausencia de una caricia, solo una instrucción firme a la niñera para que no mancharan el nuevo tapiz persa. «Confío en su criterio, Octavia», mintió Frederick, manteniendo la severidad que lo caracterizaba. Sus ojos azules, normalmente penetrantes, estaban velados por el cansancio. «Dejo mis asuntos, y sobre todo, a mis hijos, bajo su cuidado. Regresaré cuando el negocio esté asegurado». Con un apretón de manos formal, que se sintió como un contrato y no como una promesa de amor, Octavia lo despidió. Ella creyó ver la partida de su prometido, su carruaje de ébano desapareciendo por la avenida. Sin saberlo, presenció la primera parte de una farsa desesperada. Horas más tarde, bajo el manto protector de la noche neoyorquina, Frederick Astley regresó, pero no por la entrada principal de la mansión. Usando una llave olvidada y moviéndose como un ladrón en su propia casa, se deslizó por las entradas de servicio. Se despojó de su costoso traje de lana, reemplazándolo por ropa de trabajo humilde, camisa de franela, pantalones de paño y un chaleco desgastado. Se puso un gorro de tela que ocultó sus sienes plateadas. Se instaló en una pequeña habitación contigua a la lavandería, un cubículo que ni siquiera la servidumbre usaba, confiando únicamente en la lealtad de su mayordomo de mayor antigüedad, quien había jurado mantener el secreto. «Soy Nathaniel Price, ahora», susurró Frederick al mayordomo, su voz ronca por la humillación. «Un capataz de seguridad. Si alguien pregunta,
Estoy aquí para vigilar los nuevos sistemas de ventilación que el señor Ashley ordenó instalar antes de su viaje. Y que nadie me vea. Desde su escondite, Frederick observó por primera vez la vida invisible de su casa. Las risas forzadas de Octavia desaparecieron tan pronto como la puerta del salón se cerró. La primera noche, Frederick escuchó a Octavia hablar por el teléfono interno de la casa. Su voz ya no melodiosa, sino un tono de hielo. «Asegúrese de que esos niños no interfieran con mis cenas», ordenó Octavia a la niñera de turno. «Si lloran, encuérrelos en el vivero. Y por el amor de Dios, use un cepillo en el cabello de la niña. Parece una salvaje». El corazón de Frederick se encogió. El dolor de la pérdida de su esposa y la desconfianza que lo habían impulsado a esta locura se confirmaban amargamente. El lujo de sus salones se sentía de repente asfixiante. Mientras se recostaba en su duro camastro, escuchando el lejano eco de los sirvientes, Frederick Ashley, el hombre más rico de su círculo, se sintió el más pobre de todos. Sabía que su juego era arriesgado, pero la paz de sus trillizos valía más que su reputación, y ahora solo le quedaba esperar a que llegara la mujer que, según le informaron, había contratado para el cuidado diario de los niños. Quería ver cómo su prometida trataba a esa nueva empleada. Quería verlo todo. El frío de 1893 se colaba por las rendijas de las ventanas de la sección de servicio de la mansión Ashley. Frederick, transformado en el silencioso Nathaniel Price, había pasado 2 días en su autoimpuesto exilio. 2 días observando el vacío emocional que Octavia dejaba a su paso, un vacío que ni todo el mármol de Carrara podía llenar. El mayordomo, el único depositario de su verdad, le proporcionaba información esencial y comidas sencillas, mientras Frederick se movía como una sombra entre los pasillos traseros, vestido con la humildad de la clase trabajadora. La vida en la mansión, vista desde abajo, era una sinfonía de hipocresía. La señora Van der Sea dedicaba sus mañanas a recibir modistas y a organizar reuniones benéficas, asegurándose de que la prensa conociera su inmaculada devoción a la caridad, mientras ignoraba los balbuceos y las pequeñas súplicas de los trillizos, recluidos en la sala de juegos del 3er piso. Las únicas palabras que dirigía a los niños eran reprimendas por el desorden o correcciones sobre la postura que debían adoptar al sentarse. Frederick, observando desde una distancia segura a través de un pequeño tragaluz que daba a las escaleras de servicio, sentía que cada hora era una tortura. Había temido la crueldad, pero la indiferencia era una daga más afilada. Fue al comienzo de la tarde del 3er día de su vigilancia cuando el mayordomo, con un gesto apenas perceptible, le indicó que se retirara a su cubículo. El nuevo personal de servicio había llegado. Frederick no tardó en oír el murmullo de voces en el piso principal, el ligero alboroto que anunciaba una nueva llegada. La nueva empleada, que sería criada y cuidadora de los trillizos, había sido contratada a través de referencias de una respetable agencia. Frederick había insistido en que fuera una persona con carácter, desconfiando de las jóvenes que solo buscaban un marido rico o un ascenso social. Quería a alguien que viera el deber como una vocación, no como un medio. Minutos después, la vio. Elara O'Malley subía por la escalera de servicio, guiada por una mucama mayor. Llevaba el uniforme reglamentario, un vestido de sarga azul oscuro, delantal blanco almidonado y una cofia sencilla que contenía su cabello castaño rojizo. A pesar de la modestia de sus ropas y de la pesada maleta de cartón que apenas lograba cargar, Elara no caminaba con la cabeza gacha del servicio. Su porte era recto, su barbilla levantada. Había una serena dignidad en su rostro que atrajo de inmediato la atención de Frederick, quien la observaba a través de una rendija estratégicamente ubicada en su puerta. Sus ojos, de un color miel cálido,
observaban el entorno con una curiosidad inteligente, registrando la opulencia de las escaleras de servicio, pero sin mostrar la deslumbrante admiración que Frederick estaba acostumbrado a ver en los recién llegados. No había envidia en su mirada, solo una tranquila evaluación. La mucama le indicó la sala de juegos y el ara, con un asentimiento breve y respetuoso, se dirigió hacia allí. Frederick la siguió en las sombras, asegurándose de que sus botas pesadas hicieran el menor ruido posible sobre la alfombra gastada del pasillo de empleados. Llegó a una esquina oscura, cerca de la sala de juegos, justo cuando el ara entraba. La escena que siguió se grabó en la memoria de Frederick con una intensidad dramática. Octavia van der Zee estaba sentada en un sillón, fingiendo leer el periódico mientras los trillizos, 2 niñas y un niño, se esforzaban por construir una torre de bloques inestable en la alfombra persa. El ambiente era tenso, cargado de una expectativa silenciosa y ansiosa. Octavia ni siquiera levantó la mirada cuando el ara entró, dejando que el silencio actuara como un arma intimidatoria. Finalmente, Octavia bajó el periódico con un chasquido. «Usted es la señorita O'Malley, asumo. Bien. Espero que entienda que en esta casa la eficiencia es primordial. Los niños son un reto. No toleraré descuidos ni sentimentalismos. Debe asegurarse de que estén presentables para mis reuniones y, sobre todo, que sean silenciosos». El ara se mantuvo firme, sin encogerse. Su voz, cuando habló, era suave, pero poseía una claridad de tono que cortó el aire. «Entiendo perfectamente, señora. Mi deber es el cuidado y la instrucción de los niños, y prometo ser diligente en ambos aspectos». Octavia sonrió con desdén. «Instrucción, por supuesto. Enseñe a las niñas a bordar y al niño a estar quieto. Son herederos, no gorriones. Ahora, ocúpese. Necesito privacidad». Y sin más, Octavia se marchó, su perfume floral, caro y sofocante, flotando tras ella, dejando un vacío helado. Frederick, oculto, sintió un nudo en el pecho. Sus hijos acababan de ser descartados como muebles viejos. Esperó la reacción de el ara. ¿Se frustraría? ¿Se enojaría? El ara no hizo ninguna de las dos cosas. Se dirigió directamente a los trillizos, quienes la miraban con ojos grandes y cautelosos, acostumbrados al personal que llegaba y se iba. Ella se arrodilló, ignorando la suciedad del piso y el riesgo de arrugar su delantal recién planchado. Esto, un detalle tan simple, impactó a Frederick más que cualquier discurso moral. «Hola a todos», dijo el ara con una sonrisa sincera. «Mi nombre es el ara. ¿Me dirían sus nombres, por favor?» Los niños se miraron. Uno de ellos, un niño pequeño llamado Henry, que era el más tímido, se escondió detrás de su hermana mayor, Eleanor. La otra niña, Elizabeth, susurró: «Somos Eleanor, Elizabeth y Henry». «¡Qué nombres tan hermosos!», respondió el ara, sin prisa, sin condescendencia. «Yo soy un poco nueva en esta casa y no la conozco. ¿Podrían ustedes, por favor, darme un recorrido? Así sabré dónde están todas las cosas divertidas». El truco fue magistral en su sencillez. Los niños, acostumbrados a ser mandados, se sintieron de pronto guías, expertos. El semblante temeroso se transformó en entusiasmo. Los trillizos tomaron las manos de el ara y comenzaron a guiarla por la sala de juegos, mostrándole sus tesoros, sus juegos, sus libros viejos. Luego, el ara se sentó en el suelo, con el respaldo apoyado contra la pared, y abrió el bolso que había traído. Sacó un libro modesto, con las tapas desgastadas. «¿Les gustaría que les leyera un cuento?», preguntó. Los tres asintieron a la vez, con los ojos fijos en el libro. El ara comenzó a leer, no un relato trivial sobre la etiqueta o la moral, sino una historia de aventuras en un bosque mágico, con una voz modulada, llena de inflexiones dramáticas y pausas perfectas. Frederick Astley, el hombre que controlaba miles de kilómetros de vías férreas, que había negociado con presidentes y desafiado a magnates,
se encontró totalmente inmovilizado. Se quedó en la oscuridad de ese pasillo por casi una hora, escuchando la voz de Elara, la manera en que ella pronunciaba las palabras, la forma en que los trillizos se apiñaban cerca de ella, riendo suavemente con el desarrollo de la historia, creó una burbuja de calor y vida que contrastaba brutalmente con el aire gélido del resto de la mansión. Nunca en su vida había presenciado tal despliegue de calidez desinteresada. Su difunta esposa había sido tierna, pero la vida de Frederick siempre había estado marcada por la ambición y la obligación. Elara, la simple criada, estaba haciendo por sus hijos lo que él había fallado en encontrar con todo su dinero: devolverles la alegría genuina. Al terminar el cuento, Elara cerró el libro y miró a los niños, no con el afecto desbordante de una madre, sino con la tranquila aprobación de un buen maestro. «Ha sido un placer enorme», dijo Elara. «Mañana tendremos una aventura aún mejor. Ahora es momento de que las jóvenes practiquen un poco la costura y Henry me ayude a ordenar los bloques de madera». Los niños obedecieron sin protestar, movidos por el deseo de complacer, no por el miedo. Frederick se retiró en silencio, con el corazón latiendo desordenadamente en su pecho. Ya no se sentía como un magnate disfrazado de capataz. Se sentía como un padre que acababa de presenciar un milagro. Su plan de vigilancia había pasado de ser una prueba para Octavia a una observación desesperada de Elara. En su cubículo, Frederick se quitó el gorro, su mente un torbellino. La prometida que había elegido para su prestigio era un témpano de hielo. La criada que había llegado por mera casualidad poseía la clave de la felicidad de su hogar. Se acercó a la puerta, su mano rozando la madera que lo separaba del mundo real. Sentía una intensa necesidad de acercarse a ella, de presentarse, de agradecerle, de quizás... ¿de qué? De confesarle su dolor, de pedirle consejo. Pero no podía. Su identidad secreta era su única protección contra la manipulación de Octavia. Mientras se preparaba para su cena solitaria, compuesta por pan y queso, Frederick se dio cuenta de algo profundo y alarmante. Su vigilancia ya no era sobre Octavia, era sobre Elara. Él quería verla otra vez. Quería escuchar esa voz que llenaba la mansión de vida. Quería saber más de la mujer que vestía percal humilde, pero que leía con la erudición de una reina. Elara O'Malley era el primer rayo de sol que se colaba por las oscuras y gélidas ventanas de mármol de la mansión Ashley. Y Frederick sabía que si ese rayo se apagaba, él y sus hijos se perderían para siempre en la fría noche de la Gilded Age. Su misión había cambiado. Ahora su deber no era solo espiar a Octavia, sino también proteger la luz que Elara había traído. Y para ello tendría que acercarse a ella como Nathaniel Price, el hombre de seguridad de la casa, el único que podía moverse sin despertar sospechas. El solo pensamiento de encontrarse con ella en secreto, de compartir el mismo aire, enviaba una extraña y poderosa oleada de tensión contenida a través de su cuerpo. El juego de la mentira estaba a punto de volverse mucho más íntimo y peligroso. El reloj de pie del vestíbulo marcaba las 11 de la noche. Un sonido grave que se perdía en la inmensidad de la mansión Ashley. Era la hora en la que la alta sociedad se recogía, y la servidumbre, agotada por la jornada, comenzaba a buscar el breve descanso antes del amanecer. Pero para Frederick Ashley, todavía bajo el disfraz de Nathaniel Price, era la única hora en la que podía moverse con relativa libertad, escudriñando los pasillos con la precaución de un felino. Después de presenciar la llegada y la interacción de Elara O'Malley con sus hijos, la misión de Frederick había adquirido un nuevo y peligroso enfoque. Ya no se trataba solo de confirmar la crueldad de Octavia, sino de buscar la manera de interactuar con la mujer que había encendido una chispa de esperanza en su corazón apagado. La necesidad de hablar con ella, de escuchar la claridad de su voz de cerca,
se había convertido en una obsesión. Frederick sabía que tenía que actuar con astucia. Su nuevo alter ego, un capataz de seguridad, le daba la excusa perfecta para supervisar el bienestar de los trillizos, reportando al señor Astley a través de cartas que su leal mayordomo se encargaba de enviar y recibir en un elaborado sistema de correo secreto. Su oportunidad llegó una tarde cuando la luz del crepúsculo teñía de naranja los cristales emplomados de la mansión. Octavia había salido a cenar con la alta sociedad, y los trillizos acababan de ser acostados, arrullados por una última historia de Elara. Frederick esperó hasta que el sonido de la vajilla y las escobas se disipó. Se dirigió al ala de la biblioteca, un lugar que ella frecuentaba antes de terminar su turno. La biblioteca era su santuario personal, un lugar donde el magnate solía retirarse a pensar, rodeado por el olor a cuero viejo y papel envejecido. Allí estaba ella, sentada en un banco de madera, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno que había encendido discretamente. No estaba leyendo novelas ligeras o revistas de chismes, sino un pesado tomo de filosofía. Su cofia estaba ligeramente ladeada, liberando algunos mechones de su cabello cobrizo. Frederick se acercó con pasos deliberadamente lentos y pesados, la suela de sus botas rozando el piso de madera, un sonido que él sabía que anunciaría su presencia sin asustarla. Elara levantó la cabeza de inmediato. Al verlo, no saltó de sorpresa, sino que cerró el libro y se puso de pie, su porte recto e inmutable, a pesar de la hora tardía y el encuentro inesperado. «Buenas noches», dijo Elara, con la reserva propia de su posición. «Disculpe, Nathaniel, si he invadido un área restringida. Solo buscaba un poco de tranquilidad antes de retirarme. No sabía que estaba vigilando aquí». Frederick, sintiéndose extrañamente torpe con su ropa de trabajador, se obligó a adoptar el tono brusco y profesional de su personaje. «Buenas noches, señorita O'Malley. Estoy aquí por orden expresa del señor Astley. No vigilo el ala de la biblioteca, sino la zona contigua, la sala de los niños. Vengo a supervisar que todo esté en orden antes de que el personal de noche tome el relevo». Se detuvo a una prudente distancia, pero la tensión entre ellos era tan densa como la niebla que se alzaba sobre el río Hudson. «¿Y bien, está todo en orden?», preguntó Elara, sus ojos miel buscando los suyos, sin temor. Frederick sintió un escalofrío ante la intensidad de esa mirada. Una simple criada, y sin embargo, su compostura era más firme que la de cualquier dama de la sociedad. «Físicamente sí», admitió Frederick, permitiendo que un atisbo de verdad se colara en su voz. «Pero mi informe al señor Astley debe ser completo. Quiero su honestidad. ¿Cómo están los niños en el aspecto emocional?» Elara frunció el ceño ligeramente, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Ella dudó, midiendo al hombre que tenía delante. Un simple empleado de seguridad no debería hacer preguntas tan íntimas. «Usted parece ser un hombre de confianza del señor Astley», dijo Elara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Le diré lo que he observado. Los trillizos son niños profundamente sensibles, pero están acostumbrados al miedo, no a la estabilidad. Se sienten abandonados. La mansión les proporciona lujos, Nathaniel, pero no afecto». La señora Van der See se detuvo, el decoro social deteniendo sus palabras. «¿Qué hay de la señora Van der See, señorita O'Malley? Hable sin temor. El señor Astley valora la franqueza». Elara respiró profundamente. «La señora Van der See se comporta con la frialdad de una estatua de mármol. Les exige la perfección que ella misma nunca les ofrece. Los trata como objetos de exhibición. No hay una caricia, una palabra de aliento, solo corrección y desinterés. Es una negligencia silenciosa, pero tan dañina como cualquier golpe. No es su deber amarlos, Nathaniel, pero es su deber protegerlos, y ella no lo hace». El corazón de Frederick latió con una furia sorda. Escuchar la cruda verdad,
confirmada por la voz de una mujer que solo conocía la decencia, era devastador. Él, Frederick Ashley, el hombre que creía poder comprar la felicidad, había condenado a sus hijos a una prisión dorada. «Gracias por su honestidad», murmuró Frederick, tratando de controlar la emoción que amenazaba con romper su fachada. «Le aseguro que el señor Ashley recibirá su informe, y creo que él sabrá qué hacer». El ara asintió. Luego, con una audacia que desconcertó a Frederick, ella le hizo una pregunta que lo desarmó. «¿Y usted, Nathaniel?», preguntó, su tono ahora suave y reflexivo. «¿Por qué la situación de estos niños le preocupa tanto? Un hombre en su posición no suele tener tiempo para la sensibilidad. ¿Es usted también padre?». Frederick se sintió atrapado en una red de seda. Su identidad era una mentira, pero su preocupación era dolorosamente real. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía mentirle a ella sobre la esencia de su corazón. «Fui padre», respondió Frederick, dejando que su voz se quebrara apenas. La verdad, maquillada. «Sé lo que significa el dolor de la pérdida y la responsabilidad de proteger a los inocentes. Por eso me tomo este trabajo tan en serio. El señor Ashley me confió su mayor tesoro». El ara pareció conmoverse ante esa breve confesión. La tensión entre ellos cambió. Ya no era la relación entre la empleada y el capataz, sino la conexión silenciosa entre dos almas que entendían el peso del sufrimiento y el valor de la vida infantil. «Eso es un alivio», dijo el ara, sus ojos miel suavizándose con una compasión que Frederick no había visto en años. «Me alegra que al menos haya un par de ojos en esta casa que vean más allá de los billetes y los bonos. Solo el amor, Nathaniel, no el oro, puede curar a estos niños». La frase de el ara resonó en Frederick como una sentencia. Se quedó en silencio, absorbiendo su convicción. El deseo de tocarla, de estrechar su mano en un gesto de absoluta gratitud, fue abrumador, pero se contuvo, sabiendo que cualquier contacto físico podría ser malinterpretado o, peor aún, descubierto. «Debes saber», continuó Frederick, su voz volviéndose baja y confidencial, «que el señor Ashley valora su trabajo y su discreción. Le pido que continúe protegiéndolos, y si nota alguna irregularidad grave, algo que amenace su bienestar, quiero que me lo informe a mí. Yo se lo haré llegar a él de inmediato». «Lo haré, Nathaniel», prometió el ara con la mano sobre su pecho. «Mi juramento es con la decencia, no con el dinero». El momento se extendió. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras largas y dramáticas a su alrededor. El aire se cargó de una electricidad silenciosa, el reconocimiento mutuo de una nobleza que trascendía las barreras de clase que los separaban. Él era el magnate que lo había perdido todo por dentro. Ella, la criada que poseía el verdadero tesoro de la bondad. De repente, se escucharon pasos en el pasillo, un ruido de llaves y el murmullo de una voz masculina. Era el mayordomo, haciendo su ronda final. El ara y Frederick se separaron abruptamente, la distancia social restablecida en un instante. «Debo irme», dijo el ara recogiendo su libro. «Mi horario ha terminado. Buenas noches, Nathaniel». «Buenas noches, señorita O'Malley», respondió Frederick, su voz ahora firme y de vuelta a la autoridad. El ara se fue, dejándolo solo en la oscuridad fragante de la biblioteca. Frederick se quedó quieto, sintiendo el vacío de su ausencia. La conversación había sido breve, cargada de mentiras necesarias, pero infinitamente más íntima y real que cualquier diálogo que jamás había sostenido con Octavia. La semilla de un romance prohibido, forjada en la verdad de sus sentimientos compartidos por los niños y la mentira de su identidad, acababa de ser plantada en el suelo frío de la Gilded Age. Frederick sabía que cada encuentro con el ara, cada palabra compartida, lo acercaría más al peligro de ser descubierto y, paradójicamente, lo acercaría más a la única felicidad verdadera que había conocido desde la muerte de su esposa.
El riesgo era inmenso, pero el pensamiento de traicionar a Elara con más mentiras le dolía más que el miedo al escándalo. Por ahora, su alianza secreta era su única tabla de salvación. Las semanas se deslizaron con la velocidad engañosa que solo el lujo puede imponer. Para el mundo, Frederick Ashley seguía ausente, dirigiendo sus ferrocarriles desde alguna lejana oficina en Chicago o San Luis. Para Octavia Van der Zee, era una ausencia liberadora, el momento perfecto para afirmar su control sobre la mansión y, lo que era más importante, sobre las vastas finanzas de su futuro esposo. Frederick, en su existencia subterránea como Nathaniel Price, continuaba con su doble vida. Los encuentros con Elara se habían vuelto una parte esencial, aunque peligrosa, de su rutina. Se encontraban brevemente, a menudo bajo el pretexto de inspecciones de seguridad o al final del día de Elara en la biblioteca. Esas interacciones estaban cargadas de una tensión silenciosa y prohibida. Sus conversaciones, siempre centradas en los trillizos, eran un código de afecto mutuo y preocupación compartida, un lenguaje secreto que los unía por encima de las escaleras de mármol que separaban sus vidas. Elara, por su parte, trataba a Nathaniel con una mezcla de respeto y una calidez que solo le dedicaba a los niños. Ella confiaba en la seriedad de ese hombre, en la angustia velada que veía en sus ojos cuando hablaban de la indiferencia de Octavia. Ella creía en el relato del empleado de confianza que, al igual que ella, se preocupaba más por las almas de la casa que por su inventario. Una noche particularmente fría, Frederick y Elara se encontraron en el pasillo que conducía al jardín de invierno. Él estaba verificando la cerradura. Ella, cerrando las persianas después de acostar a los niños. La luz de la luna que se colaba por los cristales los bañó en un resplandor plateado que hacía palpitar las sombras. «El pequeño Henry tuvo fiebre esta tarde», susurró Elara, su aliento creando una pequeña nube blanca en el aire frío. La señora Van der Zee se limitó a ordenar que le dieran agua helada y que no la molestaran con frivolidades infantiles. Si no hubiera sido por la intervención del doctor contratado, que vino inmediatamente por mi insistencia, la fiebre habría escalado. La furia de Frederick fue un fuego helado. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió un crujido. Eso es inaceptable. Se lo haré saber al señor Ashley. No es una frivolidad, es negligencia, pura negligencia. Elara extendió una mano temblorosa no para tocarlo, sino para apoyarla en el frío muro de piedra, un gesto que denotaba su propia angustia reprimida. Sé que ella es la prometida del señor Ashley, Nathaniel, y entiendo las reglas de esta casa. Pero si su prometida es capaz de tanta indiferencia hacia la enfermedad de un niño, ¿qué clase de persona es realmente? Temo por el futuro de los trillizos. Frederick dio un paso instintivo hacia ella, incapaz de soportar su dolor. La proximidad se hizo peligrosa. Sus hombros casi se rozaron. El aire entre ellos se llenó con una electricidad silenciosa, una necesidad de consuelo mutuo. La angustia de Elara era tan real que Frederick sintió que su alma gritaba por abrazarla, por confesarle que él era el padre negligente que había permitido que esa mujer entrara a sus vidas. «El señor Ashley lo sabrá», repitió Frederick, su voz profunda y ronca, su aliento cálido cerca de la oreja de ella. «Y le prometo, señorita O'Malley, que si esa mujer pone en peligro la vida de los niños una sola vez más, su compromiso y todo su poder sobre esta casa se terminarán». Elara levantó su rostro hacia el de él, sus ojos miel, brillantes por las lágrimas no derramadas, buscando consuelo en la oscuridad. Él sintió el calor de su aliento, la fragancia limpia de almidón y jabón que contrastaba con el perfume asfixiante de Octavia. En ese momento de máxima vulnerabilidad emocional, Frederick no pudo evitarlo. Su mano se levantó lentamente, con una deliberación dolorosa, y rozó el hombro de Elara.
Fue un toque fugaz, apenas un roce del grueso paño de su uniforme de trabajo contra la tela áspera de su vestido. Pero en el contexto de esa era y esa casa fue un acto íntimo, una transgresión profundamente sensual y arriesgada. Fue el toque de dos almas que se reconocían como iguales, a pesar de las barreras de clase. El ara se estremeció, y en lugar de retirarse con indignación, como la moralidad de la época dictaba para una criada, se quedó inmóvil, aceptando en el silencio esa pequeña, pero inmensa, muestra de apoyo. Solo cuando el sonido de la maquinaria de calefacción comenzó a zumbar en la distancia, rompiendo la magia, ella se separó de él. «Confío en usted, Nathaniel», susurró el ara, su voz apenas audible, «por el bien de los niños», y se marchó, llevándose consigo todo el calor del pasillo. Mientras tanto, la intriga de Octavia no se detenía en la crueldad doméstica. Frederick, a través de documentos discretamente interceptados y analizados durante sus horas nocturnas en la oficina, descubrió que Octavia estaba tomando decisiones financieras osadas y peligrosas en su nombre. Octavia, sintiéndose la dueña absoluta del poder en la mansión, había convencido al contable de Frederick, un hombre débil y susceptible al encanto de una Van der Sea, de firmar una serie de documentos que le daban acceso a una parte significativa de los fondos de inversión del magnate. Su plan era invertir una gran suma en una mina de plata que el propio Frederick había desestimado como un riesgo. La firma de Octavia en un telegrama dirigido a un corredor de bolsa de Filadelfia era la prueba innegable de su ambición y su temeridad. Frederick sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Octavia no solo era cruel, era peligrosamente audaz. Estaba jugando con su imperio, arriesgando el futuro de sus hijos solo para asegurar su propio prestigio y aumentar la fortuna que él ya le proporcionaría. Si la inversión fallaba, las consecuencias podrían ser catastróficas. Esa misma noche, mientras Octavia regresaba de una cena de gala, vestida con un reluciente vestido de seda azul pavo real, Frederick, con la rabia contenida, se atrevió a acercarse a la puerta del salón principal sin ser visto para observarla. Octavia se quitó los guantes y llamó con impaciencia al mayordomo. «Mande un telegrama urgente a Filadelfia al amanecer», ordenó con un tono imperioso, sin importarle la hora tardía. «Quiero que se ejecute la orden de la mina Aurora. Y dígale al contable que he revisado las cuentas. Un déficit de $5,000 no es aceptable. Quiero que se transfiera de la cuenta personal del señor Ashley para cubrir ese pequeño error antes de que él regrese». Frederick, oculto tras una cortina de terciopelo pesado, cerró los ojos un instante. Ella no tenía límites. $5,000 era una suma enorme para la época, una cantidad que arruinaría a familias enteras, y ella la movía como si fueran monedas de cobre. Su farsa se había convertido en una trampa de oro y sedas, y su compromiso con Octavia era una bomba de tiempo. Frederick ya no dudaba en su corazón. Octavia debía ser detenida, tanto por la seguridad de sus hijos como por la estabilidad de su imperio. La intriga de Octavia, sin embargo, tenía un doble filo que Frederick no había anticipado. Al día siguiente, la prometida, con una sonrisa helada, llamó a el ara a su salón privado. «He estado evaluando su trabajo, señorita O'Malley», comenzó Octavia, sentada en su chaise longue como una reina. «Y debo decir que los niños están mucho más silenciosos. Eso es un avance. Sin embargo, su excesiva familiaridad con ciertos empleados de la casa me incomoda». El ara, que estaba ayudando a las niñas a recoger unos patrones de bordado, se puso rígida. «¿A qué se refiere, señora?» «A su inoportuna amistad con el nuevo hombre de seguridad, Nathaniel Price», espetó Octavia, sus ojos verdes destellando. «He notado que hablan más de lo necesario. En esta casa, el personal de servicio mantiene la distancia con los hombres, y más aún con los empleados temporales.
Si esa relación cruza la línea de lo profesional, no dudaré en despedirla, no solo por inmoralidad, sino por indiscreción. El señor Astley valora la rectitud y no permitiré ningún escándalo. El corazón de Elara se aceleró. Ella no había pensado en sus encuentros con Nathaniel en términos de inmoralidad, sino de necesidad. Él era el único confidente de sus temores. Le aseguro, señora Van der Zee, que mis conversaciones con el señor Price son estrictamente profesionales y giran únicamente en torno al bienestar de los niños, según sus propias órdenes. Él está aquí por el señor Astley y yo estoy aquí por el señor Astley. No hay nada más. Octavia sonrió, esa sonrisa que era más una mueca. Asegúrese de que siga siendo así. No olvide su lugar, señorita O'Malley. Usted está aquí para servir, no para socializar. Ahora salga. Quiero que me traiga ese broche de ópalo que dejé en mi joyero antes de que se pierda. Elara salió del salón con las manos temblorosas, su rostro ardiente. La amenaza de Octavia era clara y devastadora. Si se descubría que había un lazo emocional o incluso un simple lazo de amistad entre ella y Nathaniel, su reputación estaría arruinada en el pequeño mundo de la servidumbre y su única fuente de ingresos, que la mantenía a flote, desaparecería. Frederick, que acababa de escuchar la conversación a través de la rejilla de ventilación, sintió una rabia abrumadora y una punzada de miedo por Elara. Octavia no solo atacaba sus finanzas, sino que atacaba la única bondad en su hogar. El juego de Frederick había puesto en peligro a la única persona que realmente le importaba. Esa noche, cuando se encontraron en la cocina a altas horas, Frederick, con la voz apenas un susurro áspero, le contó la amenaza de Octavia. Ella sospecha, Elara, está vigilando. Le pido, le ruego, que sea extremadamente cautelosa. Por su seguridad, no podemos volver a encontrarnos en estas condiciones. Ya no. Si ella la despide por mi culpa, no me lo perdonaría jamás. Elara lo miró a los ojos, su rostro pálido bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. «No me iré, Nathaniel», declaró Elara, su voz un murmullo firme que resonó en el corazón de Frederick. «Si me voy, ¿quién protegerá a esos niños de su prometida? Ella es más peligrosa de lo que usted cree. Simplemente seremos más discretos. Mi deber es con los trillizos, y si eso me obliga a arriesgar mi reputación, lo haré. Ahora dígame, ¿qué hacemos con la fiebre del pequeño Henry? Usted tiene la información, yo tengo el remedio. Debemos continuar trabajando juntos, pero a la distancia, como dos conspiradores en el palacio». La mirada de Elara era un desafío valiente a la rigidez de la Gilded Age. Frederick, el magnate, se rindió ante la fuerza de la voluntad de la criada. Su alianza secreta se había transformado en una conspiración arriesgada, un pacto de lealtad y amor no declarado en medio del opulento engaño. Los límites de su conexión se habían roto completamente, impulsados por la amenaza de Octavia. Su corazón latió con una mezcla de desesperación y la innegable emoción de un hombre que había encontrado a la única mujer dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. La tensión en la mansión Astley se había vuelto una niebla densa, casi palpable. Frederick, como Nathaniel Price, y Elara mantenían su pacto de conspiración con una cautela agotadora. Habían reducido sus encuentros a instantes fugaces en los pasillos de servicio, intercambiando susurros rápidos sobre la salud de los trillizos o las últimas intrigas financieras de Octavia, actuando con la precisión y el miedo de dos espías en territorio enemigo. Cada mirada, cada roce accidental de sus manos al pasar una nota, era un latido acelerado que amenazaba con desenmascarar la verdad de sus sentimientos. Frederick vivía en un estado de permanente alerta. El desasosiego por la seguridad de Elara y la amenaza de ruina por las imprudentes inversiones de Octavia lo mantenían despierto.
Descubrió, a través de sus canales secretos, que Octavia había duplicado la inversión en la arriesgada mina Aurora, persuadida por un corredor de bolsa con fama de estafador, creyendo que su audacia le traería prestigio antes del regreso de Frederick. La catástrofe se cernió sobre la mansión una mañana particularmente fría. Los trillizos, aburridos y desatendidos por Octavia, que se preparaba para una sesión de fotos benéfica, se aventuraron a jugar cerca de la gran escalera de mármol del vestíbulo, un lugar estrictamente prohibido. Frederick, que realizaba una inspección silenciosa en el piso inferior, escuchó un grito agudo que le heló la sangre en las venas. Era el grito de la pequeña Eleanor, mezclado con un fuerte golpe. Frederick olvidó su disfraz, olvidó su identidad, olvidó las consecuencias. En ese momento solo era un padre. Salió disparado de su escondite, corriendo por los pasillos de servicio con la velocidad de un rayo, ignorando el peligro de ser visto por cualquier otro empleado. Llegó al vestíbulo justo a tiempo para ver la escena dramática. Eleanor había resbalado en el mármol pulido y caído varios escalones. Henry y Elizabeth estaban llorando aterrados junto a ella. Octavia estaba en la cima de la escalera inmóvil, mirando la escena con una expresión de horror social, más preocupada por el escándalo y el daño a su alfombra persa que por el estado de la niña. «¡Oh, Dios mío! ¡El ruido!», exclamó Octavia, llevándose una mano a la boca. Pero antes de que pudiera descender, Frederick ya estaba allí. Se arrodilló junto a Eleanor. Su rostro, normalmente enmascarado por la severidad de Nathaniel, mostraba una angustia paternal insoportable. «Eleanor, mi niña, ¿dónde te duele?», preguntó Frederick, su voz temblando con una ternura que solo sus hijos conocían. Frederick comenzó a examinarla con la urgencia y el conocimiento de un padre que había lidiado con pequeños accidentes antes. La niña se quejó señalando su brazo. En ese instante de pánico, la máscara de Nathaniel Price se resquebrajó. Él no era un simple capataz de seguridad. Sus modales, su voz de mando, la forma desesperada en que sostenía a la niña eran las de un hombre de poder, un amo. El Ara O'Malley, que había corrido desde la sala de juegos al escuchar el grito, se arrodilló al lado de Frederick. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban fijos en la crisis. Ella vio la intimidad del dolor en el rostro de Nathaniel y supo que ese hombre era mucho más de lo que decía ser. Pero no era momento para preguntas. «Necesitamos hielo inmediatamente, y la sala de la señora debe estar lista para el médico», ordenó el Ara a la criada más cercana, tomando las riendas de la situación con una eficiencia admirable. Luego se dirigió a Frederick, hablando con la calma que solo la disciplina podía imponer. «La llevaré a la sala de juegos. Con cuidado, Nathaniel. Su brazo debe inmovilizarse hasta que el médico la examine. Podría estar fracturado». El Ara tomó un pañuelo de su delantal y lo usó para crear un cabestrillo improvisado. Frederick la miró, no solo con gratitud, sino con una profunda admiración. Ella no había perdido la cabeza, no había gritado, no había culpado. Ella había actuado. Octavia, que finalmente había descendido la escalera con pasos dignos, intervino con una voz de falsa autoridad. «Deténganse. Es solo un rasguño. No hagan un drama. Nathaniel, no toque a la niña, no es su deber. Llévenla al vivero, no a mi sala». La rabia de Frederick estalló. Olvidó su disfraz, la presencia de Octavia y la de los sirvientes que observaban la escena con los ojos como platos. Se puso de pie, sosteniendo a Eleanor con el brazo sano, y se enfrentó a Octavia. «Usted se quedará callada, señora Van der Zee», gritó Frederick, su voz resonando con una autoridad que no había usado en semanas, la voz del amo, del rey del ferrocarril. «Esta niña es mi hija, y si usted no es capaz de mostrarle el menor afecto o preocupación en este momento, no tiene derecho a dictar dónde será atendida».
y lo haré en la sala más cómoda de la casa. Frederick llevó a Eleanor, sin decir una palabra más, directamente a la lujosa sala de Octavia. Elara siguió a Frederick. Ella sabía que ese grito, ese momento de absoluta honestidad, había destruido toda su coartada. Mientras ayudaban a acomodar a la niña, Elara se atrevió a mirarlo fijamente. Vio la transpiración en su frente, la desesperación en sus ojos y la nobleza de su dolor. Usted no es un capataz, susurró Elara, su voz baja y llena de una realización dolorosa. Usted no puede serlo. Ese es el tono de un hombre que ordena naciones. ¿Quién es usted, realmente? Frederick se desplomó en una silla, el peso de su mentira cayendo sobre él. La llegada del médico era inminente, y él tenía que actuar rápido. No podía revelar la verdad completa en ese momento, no con Octavia merodeando y con su hijo herido. Pero no podía volver a mentirle a Elara. Tomó la mano de Elara con una firmeza que era casi una súplica. Elara, escúcheme con atención. No soy Nathaniel Price de la manera que usted cree. Soy el hermano secreto de Frederick Astley. Elara parpadeó, la sorpresa reemplazando el miedo. La mentira era tan extravagante que sonaba casi creíble en la opulencia de la Gilded Age. Mi nombre es de verdad Nathaniel, continuó Frederick, tejiendo la nueva verdad con hilos de mentira. Frederick y yo somos medio hermanos. Nunca fui reconocido públicamente. Mi madre no era de su clase. Frederick me contrató para venir aquí sin el conocimiento de Octavia, para que la investigara a ella y a las cuentas antes de casarse. Hizo una pausa, asegurándose de que la historia fuera lo suficientemente dramática para justificar su comportamiento. Él temía Elara. Temía que Octavia estuviera interesada solo en su dinero, pero el plan se salió de control. La negligencia de Octavia, su crueldad, es peor de lo que temíamos. Y ahora, mi sobrina está herida por su indiferencia. La mano de Elara se retiró levemente. Su expresión era de profunda confusión. Medio hermano, un Astley. Sí, afirmó Frederick con toda la convicción que pudo reunir. Pero mi existencia es un secreto. Si Octavia lo descubre, ella me usará para chantajear a Frederick, o peor, me arruinará a mí y a mi madre. Y a usted, si sabe de mí. Ella lo verá como una prueba de que Frederick ya no confía en ella, y la venganza de una Van der Sea es aterradora. Le ruego, Elara, por el bien de Eleanor y por la verdad, que mantenga este secreto. Diga que soy su hermano, el hombre que Frederick mandó a investigar a Octavia. Elara miró a la niña herida, luego al hombre ante ella. El dolor en sus ojos, la súplica desesperada, la ternura que había demostrado por su hija, todo gritaba la verdad de su afecto, sino la verdad de su identidad. Ella se dio cuenta de que ese hombre no mentía para su propio beneficio, sino para proteger un secreto familiar y a unos niños. «Y bien, señor Nathaniel», dijo Elara, aceptando la nueva coartada con un suspiro. «Si usted es el hermano del señor Astley, entonces su causa es más justa de lo que pensé. Haré mi parte. Protegeré a la niña y guardaré el secreto de su presencia aquí, pero debe saber que la mentira es un camino peligroso, y si descubro que ha mentido sobre algo más que su nombre, no miento sobre lo que siento por mis sobrinos, ni sobre mi miedo por la influencia de esa mujer», la interrumpió Frederick, sus ojos llenos de una intensidad abrumadora. «Le doy mi palabra de honor, Elara, mi palabra, Astley, aunque sea la de un bastardo. Ahora, por favor, el médico está aquí. Actúe como si solo fuera la criada encargada y yo, el hombre de seguridad enviado por el señor Astley para supervisar». La puerta se abrió y entró el médico. Elara y Frederick se separaron, la distancia física reinstaurada, pero la verdad de su nueva y más compleja alianza flotando entre ellos.
Habían subido un escalón en su juego de engaño, un escalón que los acercaba peligrosamente a la revelación total y al corazón del otro. Elara, ahora cómplice del secreto de un Astley, se sentía atrapada en una red de intriga y pasión que la llevaría al límite de su moralidad. La fractura de la pequeña Eleanor, afortunadamente menor, sanaba bajo los cuidados meticulosos de Elara, quien había demostrado una capacidad de enfermería tan diligente como su afecto. El incidente, sin embargo, había dejado cicatrices más profundas en la estructura social de la mansión Astley. El grito de Frederick, el tono de amo que había usado contra Octavia y la posterior revelación de su identidad como el hermano secreto de Frederick habían inyectado una dosis letal de veneno en el ambiente. Octavia van der Zee no era una mujer que tolerara la humillación, y mucho menos la insubordinación, ya fuera de un supuesto capataz o de un hermano bastardo. Su elegante fachada se había agrietado, revelando la fiera ambición que la movía. Si el hombre que se hacía llamar Nathaniel Price no era un simple empleado, sino un Astley, por más ilegítimo que fuese, su presencia representaba una amenaza directa a su control sobre la fortuna y el futuro de Frederick. Elara se encontraba atrapada en el medio, su vida pendiendo de un hilo de seda. Aunque ahora estaba al tanto del nuevo, aunque parcial, secreto de Nathaniel, el peligro era inminente. Sus encuentros se habían vuelto aún más esporádicos y tensos, confinados a los cuartos de servicio más alejados y oscuros, donde susurros temerosos reemplazaban las confidencias. Una tarde, mientras Frederick revisaba un informe de los corredores de bolsa en su diminuto cubículo, descifrado a la luz de una vela, escuchó pasos deliberadamente lentos y un sonido de seda susurrante que no pertenecía al área de servicio. Era Octavia. La prometida no se detuvo en la puerta, sino que la empujó sin llamar. Frederick se levantó de golpe, la verdad de su posición y la falsedad de su disfraz golpeándose mutuamente. «Vaya, vaya», dijo Octavia, sus ojos verdes recorriendo el pequeño y mísero cuarto con una burla helada. Su vestido de té, de seda color champán, parecía fuera de lugar en la pobreza de la habitación. Un lugar muy modesto para un hombre que dice ser de sangre Astley. O debería decir Nathaniel Price. Frederick sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El juego había terminado. Tenía que controlar la situación sin revelar su identidad completa. «Señora van der Zee», dijo Frederick, manteniendo un tono controlado, pero con una autoridad que no podía ocultar. «Usted no tiene nada que hacer aquí. Le recuerdo que mi acuerdo es solo con Frederick Astley. Su presencia es una intrusión». Octavia se rió, un sonido seco y artificial. «Su acuerdo», dice usted, «pero el mío es con la fortuna de Frederick, y usted es una mancha en el árbol genealógico que amenaza mi matrimonio. No he podido encontrar registro de ningún hijo ilegítimo llamado Nathaniel Price. Su historia de ser un hermano secreto es tan endeble como su camisa». Ella se acercó a la mesa ignorando el peligro y recogió un pequeño trozo de papel que Frederick había descuidado. Era una nota de Elara sobre la dosis de jarabe de Eleanor. Octavia sonrió, su expresión volviéndose depredadora. «Pero encontré un cabo más útil. La señorita O'Malley», siseó. «La he visto, Nathaniel. Sé que se encuentran a solas. Sé que comparten secretos sobre mis hijos. Y sé que usted le ha infundido ideas de grandeza y resistencia en su mente de criada». Frederick sintió un escalofrío de rabia. «Elara O'Malley es una mujer honorable. Solo se preocupa por la salud de los niños, algo que usted claramente no hace. No hable de honor cuando está conspirando en mi propia casa», espetó Octavia. Dejó caer el papel sobre la mesa, sus ojos fijos en él como dagas. «Aquí está mi propuesta, hermano secreto. Usted se marcha inmediatamente. Regresa a donde quiera que haya venido su madre de clase baja.
Cierra la boca sobre mi gestión de las finanzas de Frederick y sobre el accidente de la niña. Si lo hace, yo lo olvidaré. Olvidaré su existencia y el señor Ashley nunca sabrá que usted intentó sabotear nuestro compromiso. Octavia dio un paso hacia él. Su voz se redujo a un susurro seductor y venenoso. Pero si usted insiste en quedarse, o si yo escucho una sola queja más sobre mi frialdad o mi manejo del dinero, entonces la señorita O'Malley pagará el precio. Revelaré su relación inapropiada con un hombre que se niega a identificarse. Un escándalo de esa magnitud arruinaría la reputación de esa joven en toda Nueva York. Le impediría volver a encontrar empleo y la llevaría a la miseria. ¿Cree usted que el señor Ashley valoraría más a una criada deshonrada que a su prometida de la alta sociedad? No sea ingenuo. El chantaje era despiadado y efectivo. Frederick sintió que su alma se revolvía por la vileza. Octavia había encontrado su punto débil, el honor y la seguridad de Lara. Frederick recuperó su compostura, forzando una calma glacial que disfrazaba el volcán en su interior. Usted no tiene pruebas de mis acciones financieras, Octavia, pero yo sí tengo pruebas de las suyas. Sé de la inversión duplicada en la mina Aurora. Sé que ha forzado al contable a transferir fondos personales del señor Ashley para cubrir sus deudas. Y puedo probar que su negligencia causó la caída de la niña. Si usted me amenaza, yo la expondré. No le pido que crea en mi identidad, solo que tema la verdad que yo puedo revelar. La sonrisa de Octavia se esfumó. El miedo pasó por sus ojos. Un miedo fugaz, pero real, de ser expuesta socialmente. Es usted un mentiroso insolente. Pero entiendo el juego, concedió Octavia, su tono más cauteloso. Propongo un statu quo. Yo no revelo su presencia ni la de la criada, y usted se queda en silencio sobre mis finanzas hasta que Frederick regrese. Usted se mantiene invisible. Se lo advierto, Nathaniel, si usted o su criada se atreven a interferir en mi vida o mi compromiso, me encargaré de que Lara O'Malley sea echada de la peor manera posible. ¿Hemos llegado a un acuerdo? El rostro de Frederick era una máscara de hierro. La humillación de ser chantajeado en su propia casa era inmensa, pero la protección de Lara era primordial. Tenía que ganar tiempo para desenmascarar las intrigas de Octavia ante la ley. Hemos llegado a un statu quo temporal, afirmó Frederick, sin ofrecerle la mano. Pero sepa que cada acción suya es vigilada. Si Lara O'Malley sufre la menor consecuencia por su crueldad, yo la haré pagar en la plaza pública, sin importar el costo para mí o mi familia. Octavia salió de la habitación con un último vistazo triunfal, sabiendo que había ganado un respiro, pero dejando una advertencia devastadora. Frederick se dejó caer en su silla, el agotamiento físico y emocional aplastándolo. Acababa de ser chantajeado por su prometida, en su propia casa, por la verdad de su bondad hacia una criada. Su plan se había convertido en un pantano moral. Necesitaba hablar con Lara, advertirle del peligro inminente y asegurarse de que entendiera la seriedad del statu quo impuesto por Octavia. Más tarde esa noche, en el sombrío pasillo que conducía al sótano, Frederick encontró a Lara. Su rostro estaba tenso, sus ojos eran interrogantes ansiosos. «Ella me ha visto, Lara», susurró Frederick, acercándose lo suficiente para que nadie más pudiera oírlo. «Ella sabe que nos encontramos, y sabe que usted y yo hablamos de ella. Ella ha propuesto un chantaje. Si yo la expongo por su manejo del dinero, ella la arruinará a usted. La acusará de indecencia y la dejará sin reputación ni empleo». Lara palideció, pero su barbilla se alzó con la dignidad que siempre la caracterizaba. «Entiendo. Entonces debemos ser más listos. Debemos obtener pruebas irrefutables antes de que ella actúe». «No, Lara, usted no me entiende. Ella ha prohibido nuestra comunicación. Si nos descubren, ella actuará de inmediato. Le pido que, por su propia seguridad, por su futuro, deje la mansión.
Le proporcionaré dinero, un lugar seguro. Yo me encargaré de ella, pero no puedo arriesgarla a usted. Elara se quedó inmóvil. La oferta era tentadora, una salida a la miseria y al peligro, pero miró a la oscuridad del pasillo que conducía a la sala de juegos, al lugar donde dormían los trillizos. «No, Nathaniel», respondió Elara, su voz firme, una declaración de guerra silenciosa. «Usted me necesita, y los niños me necesitan más. Si yo me voy, usted pierde su fuente de información más vital sobre su prometida. Además, Octavia ganará. Ella creerá que me ha vencido y que ha podido comprar mi silencio con amenazas. No puedo abandonar a esos niños y no puedo permitir que esa mujer, con tanta maldad en el corazón, triunfe sobre la decencia». Ella dio un paso hacia él, cerrando la escasa distancia. El aire se hizo pesado con la tensión de su decisión. «Usted se queda y yo me quedo. Seguiremos con nuestra conspiración, pero la discreción será nuestra armadura. Actúe como el hermano mudo y yo como la criada invisible. Juntos la derrotaremos. ¿Está de acuerdo, Frederick Astley?» La mención de su verdadero nombre, usada en ese contexto de peligro inminente, resonó en Frederick como una campana de triunfo y derrota. Elara no solo había rechazado el miedo, sino que había abrazado su secreto más profundo y peligroso. Su corazón se hinchó con una mezcla de pavor y la alegría embriagadora de saberse amado por su fuerza y su verdad. El statu quo de Octavia se había roto, reemplazado por un pacto de lealtad absoluta entre el magnate disfrazado y la valiente criada. La conspiración de Frederick y Elara se había vuelto un baile peligroso. Durante los días que siguieron al chantaje de Octavia, la mansión Astley se transformó en un campo minado de miradas furtivas y silencios cargados. Elara, actuando con una disciplina estoica, evitaba a Frederick en público, pero sus ojos miel buscaban los suyos, transmitiendo mensajes sin palabras. «Los niños están bien. Ella está inquieta. Cuidado». Frederick se sentía envenenado por el engaño. Elara había abrazado su secreto a medias, el de ser un hermano bastardo, por lealtad a los trillizos, pero cada vez que ella lo llamaba Nathaniel, con esa confianza ganada a pulso, una punzada de culpa y vergüenza lo atravesaba. El amor que sentía por ella, puro y feroz, era insostenible sobre una base de mentiras. Sabía que debía revelar la verdad completa, no solo por su propia integridad, sino porque el riesgo de que Octavia descubriera la identidad real de Frederick era demasiado grande. La oportunidad se presentó una noche de niebla densa, cuando Octavia se había retirado temprano, quejándose de un dolor de cabeza, después de enviar un telegrama particularmente arriesgado a su corredor de bolsa. Frederick interceptó el mensaje. La mina Aurora estaba mostrando signos de colapso y Octavia estaba tratando desesperadamente de retirar la inversión sin alertar a Wall Street. El momento de la verdad se acercaba y Frederick necesitaba a Elara a su lado, con toda la verdad, para prepararse para la batalla final. El lugar elegido para la confesión fue el más personal de toda la casa, el único espacio que aún sentía como suyo, la oficina privada de Frederick en el segundo piso, detrás de una librería falsa. Era el centro de su poder, el corazón de su imperio y el lugar donde le revelaría la verdad de su alma. Frederick esperó hasta que el reloj dio la 1 de la madrugada. Envió una nota cifrada a Elara a través de su mayordomo leal, una simple frase que solo ellos entenderían. «La lámpara del norte está encendida. Necesito a la guardiana de la luz». 10 minutos después, Elara apareció en el umbral de la oficina, envuelta en una capa de lana simple, su rostro pálido por la tensión y el horario inusual. El contraste de ella en ese santuario de poder era abrumador. La oficina estaba revestida de cuero y madera oscura, con libros de contabilidad y mapas de ferrocarriles sobre la enorme mesa de ébano. Elara,
con su modesto atuendo de servicio, parecía una aparición de honestidad en ese templo de la riqueza. Frederick cerró la puerta de golpe, el sonido resonando con fuerza. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los de ella, sin la máscara de Nathaniel. Solo la desnuda ansiedad de Frederick Astley. «Gracias por venir, Elara», susurró Frederick, su voz profunda y ronca. «Me asustó, Nathaniel», replicó Elara, tratando de mantener la compostura. La nota era urgente. «¿Qué ocurre? ¿Ha hecho algo peor la señora Van der Zee?» Frederick se acercó más. Podía oler el ligero aroma a lavanda de su ropa, la fragancia limpia que contrastaba con el aroma a papel viejo y tabaco de la oficina. Se detuvo a menos de 1 metro de ella, la proximidad cargada de una amenaza emocionante. Sí, ella ha actuado. Pero no se trata solo de ella, se trata de mí, se trata de la mentira que he puesto entre nosotros. Frederick tomó su mano con una firmeza desesperada, un toque que ya no era un roce, sino una posesión. Elara no retiró la mano, sino que la dejó prisionera, observándolo con una mezcla de miedo y una fascinación ineludible. «Usted me ha llamado Nathaniel por semanas», comenzó Frederick, su voz llena de un dolor reprimido, «y yo le he mentido. Le he mentido con la peor de las intenciones, la de manipular su confianza. Ya no puedo soportarlo, Elara. Usted confía en mi honestidad, pero yo la he mancillado». Sus ojos se encontraron, y la intensidad de la mirada de Frederick era tal que Elara sintió que el aire se le iba. Usted me dijo que era el hermano secreto del señor Astley, que su madre era no de sociedad». Frederick negó con la cabeza, una expresión de profunda vergüenza cruzando su rostro. «Mi madre era mi madre y fue honrada, pero lo demás es una fabricación, una verdad conveniente. Elara, la razón por la que Nathaniel Price tiene la autoridad de un amo, la razón por la que mi corazón late de dolor al ver a mis hijos, la razón por la que puedo sentarme aquí y leer los informes de ferrocarriles, no es porque sea el hermano ilegítimo». Frederick se acercó. La mano que sostenía la de ella se volvió posesiva. «Es porque no soy Nathaniel Price, Elara. Yo soy Frederick Astley». Elara se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el aire que respiraba pareció congelarse en sus pulmones. El silencio de la oficina se hizo opresivo, roto solo por el sonido de su respiración agitada. «No, no puede ser», susurró Elara, su voz apenas un soplo. Su rostro se puso blanco como el mármol de las escaleras. «Usted, el señor Astley, está en el oeste. Usted ha estado aquí, todo este tiempo, vestido como un trabajador. He estado aquí, Elara, escondido. El viaje fue una farsa desde el principio. Fingí irme para poder observarla, a ella», dijo Frederick, señalando hacia la mansión con un gesto de desprecio, «y para observar a los míos, sin la máscara de la sociedad. Quería saber la verdad del corazón de Octavia cuando creyera que no la veían». Elara tiró de su mano, liberándola con una brusquedad nacida del shock y la traición. Dio un paso atrás. El contacto roto. Usted es el hombre que me ha estado observando. El hombre que me hizo creer en su nobleza, en su dolor compartido. El hombre que me hizo arriesgar mi reputación por un hermano bastardo». La voz de Elara temblaba de furia y de una profunda herida. «Usted es el padre de esos niños y se ha ocultado como un espía, manipulando mi honestidad, mi afecto, mi confianza». Frederick se acercó de nuevo, sintiendo el filo de su dolor. «Lo sé, Elara, y no hay palabras para describir mi vergüenza. Actué por miedo, por un miedo terrible de equivocarme por segunda vez con mis hijos. Quería una madre para ellos, un linaje social, y dudé de la persona que Octavia mostraba en público. Le pido perdón, no por el engaño de la identidad, sino por el dolor que le he causado al mentirle». «¿Y mi reputación, Frederick Astley?», preguntó Elara, usando su verdadero nombre como una acusación. «¿Qué pensará de mí?
La mujer a la que el magnate engañó para obtener información, una criada a la que sedujo para espiar a su prometida. Usted me ha puesto en una posición insostenible. Todo era una prueba. ¿Y qué? ¿Pasé la prueba? ¿Obtendré mi recompensa, quizás una bolsa de oro para comprar mi silencio? La intensidad del dolor de Elara era tan real que Frederick sintió que su propia armadura se desmoronaba. Lo que más temía era su desprecio. No hay recompensa, Elara, solo una verdad que ya no puedo ocultar. Y es la verdad de mi corazón, susurró Frederick, dando el paso final para anular la distancia entre ellos. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Sus ojos azules, ahora llenos de una vulnerabilidad insoportable, la suplicaban. Yo no solo la estaba observando para probar a Octavia Elara. Yo la estaba observando a usted. Vi su bondad, su paciencia, el amor que no le es pagado. En estas semanas de mentira, usted me ha enseñado el significado de la decencia, algo que olvidé en esta prisión de mármol. Elara, la razón por la que no me fui cuando Octavia me chantajeó con su nombre, la razón por la que ya no me importa la ruina o el escándalo, es porque la amo. La declaración de amor, cruda, sincera y sin adornos, golpeó a Elara con una fuerza abrumadora. La furia se desvaneció, reemplazada por el shock y un miedo excitante. Frederick Ashley, el hombre más rico y poderoso que conocía, estaba arrodillando su corazón ante una simple criada, y todo su mundo se tambaleaba. Frederick, con una ternura que contrastaba con su figura poderosa, levantó lentamente su mano y rozó la mejilla de Elara. Fue el toque de un hombre que honraba a una mujer, no el de un amo. La tensión sexual en el aire era tan densa que podía cortarse, pero se mantenía puramente emocional. Usted no es mi premio, Elara. Usted es mi redención. Me he enamorado de la mujer que es capaz de amar a mis hijos sin la promesa de un anillo. Le ruego, Elara, que me perdone por el engaño y que me dé una oportunidad para demostrarle que el hombre que la ama es el mismo hombre que arriesgó todo por el bien de sus hijos. No le pido que crea en el magnate, sino en el padre que la necesita. Elara cerró los ojos, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. El roce de su pulgar en su piel era un fuego lento que consumía su resolución. Ella lo había odiado por la mentira, pero la verdad de su afecto era imposible de negar. Ella lo había amado como Nathaniel, por su nobleza oculta. Ahora lo amaba como Frederick por su desesperada vulnerabilidad. Finalmente, Elara abrió los ojos y le devolvió la mirada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Frederick, susurró, usando su nombre por primera vez, una aceptación tácita de la verdad. Yo no sé cómo perdonar la mentira, pero sé que no puedo negar la verdad en sus ojos. Frederick tomó su rostro entre sus manos, con la delicadeza de quien sostiene algo infinitamente precioso. Sus labios se acercaron lentamente, en una promesa cargada de todo el drama de su historia. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino la unión de dos almas heridas, una confesión, un juramento. El beso fue profundo y tierno, sellando el fin de la mentira y el inicio de su amor prohibido. Un amor que ahora desafiaría a la sociedad, al escándalo y al poder de Octavia van der Zee. La criada y el magnate habían consumado su conspiración en el corazón mismo de su imperio. La confesión había sido una catarsis, pero la verdad tenía un precio. Tras la noche de la revelación en la oficina, Frederick y Elara se encontraron en un estado de éxtasis y pavor. El amor, ahora consumado en la intimidad de su secreto compartido, les daba la fuerza para enfrentar la tormenta, pero la realidad de la Gilded Age era implacable. Un magnate y una criada no podían amarse sin consecuencias, y la sombra de Octavia van der Zee se cernía sobre ellos, densa y amenazante. Frederick, liberado de la mentira de su identidad, actuaba con una renovada determinación.
Él y Elara habían pasado las siguientes 48 horas preparando meticulosamente la estrategia para desenmascarar a Octavia. Elara, ahora su confidente y aliada de pleno derecho, proporcionó detalles cruciales sobre el comportamiento de Octavia con los trillizos, y Frederick, usando su acceso a la oficina, reunió las pruebas finales de la imprudencia financiera de su prometida. Los telegramas interceptados y las transferencias no autorizadas de fondos de la cuenta de Frederick eran la evidencia irrefutable. El momento de la confrontación final estaba marcado por la élite social. El gran baile anual de caridad de las damas de la Quinta Avenida, que Octavia había organizado en la mansión Ashley, un evento diseñado para cimentar su posición como futura señora de la casa. Octavia planeaba lucirse en la ausencia de Frederick. Frederick planeaba desmantelar su vida social y financiera con su presencia. La noche del baile, la mansión Ashley se transformó en un palacio de ensueño y engaño. Cientos de invitados, las figuras más prominentes de la sociedad neoyorquina, llenaron los salones. El aroma a seda, perfume francés y champaña burbujeante era espeso. Las orquestas tocaban valses elegantes, y el brillo de los diamantes en los cuellos y manos de las damas era cegador. En el centro del salón de baile, Octavia van der Zee, vestida con un suntuoso vestido de satén blanco perla, adornado con encaje de plata y una cascada de perlas que caía sobre su escote, parecía la encarnación de la perfección social. Flotaba entre sus invitados, recibiendo elogios por la magnificencia de la decoración y por su gracia como anfitriona. Su plan estaba a punto de culminar. Solo faltaban unas semanas para que el ausente Frederick regresara y la llevara al altar. Mientras tanto, en el piso de servicio, Elara O'Malley se movía con una calma exterior, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Había vestido a los trillizos con sus mejores ropas de dormir y los había acostado temprano, leyéndoles un cuento sobre la valentía. Ella sabía lo que iba a ocurrir: el regreso de Frederick, el escándalo inminente. Ella era la depositaria del secreto más grande de la noche. A las 11 de la noche, el baile alcanzó su apogeo. Octavia estaba en el centro del salón, charlando con el alcalde y el juez de la ciudad, saboreando su momento de gloria. En ese instante, la música se detuvo de forma abrupta. Un silencio ensordecedor cayó sobre el salón. La puerta principal de la mansión se abrió de par en par, no con el saludo de un lacayo, sino con la presencia imponente de un hombre que se detuvo en el umbral. Frederick Astley, vestido con un traje de gala de terciopelo negro cortado impecablemente, su cabello oscuro brillando bajo la luz de los candelabros, entró al salón. Su rostro no mostraba alegría de regreso, sino una severidad glacial que cortaba el aire. «¡Frederick!», exclamó Octavia, su rostro pasando de la complacencia a un shock total, su máscara social rompiéndose en 1000 pedazos. La sorpresa era tan genuina que incluso los invitados se quedaron sin aliento. Frederick caminó a través del salón sin desviar la mirada, sin saludar a nadie, su presencia silenciando el murmullo de la multitud. Parecía el juez que había venido a dictar sentencia. Octavia corrió hacia él, tratando de fingir la alegría del reencuentro. «Mi querido, regresaste. ¿Por qué no avisaste? El viaje fue tan corto». Frederick la detuvo con un gesto de la mano, un rechazo público que fue más devastador que cualquier grito. «El viaje fue exactamente tan largo como necesitaba que fuera, Octavia, y le aseguro que mi regreso es tan oportuno como usted teme». Frederick ignoró a Octavia y se dirigió a la multitud, su voz, entrenada para dirigir juntas de ferrocarriles, resonando en el vasto salón. «Mis estimados amigos», comenzó Frederick, la severidad en su tono capturando la atención de todos. «Agradezco a la señora van der Zee su esfuerzo al organizar esta velada. Sin embargo, debo hacer un anuncio que no puede esperar a la mañana.
Hizo una pausa dramática, mirando a Octavia, que estaba lívida, su rostro blanco bajo el maquillaje. Mi compromiso matrimonial con la señorita Octavia Van der Zee ha terminado. Ha sido disuelto. No habrá boda. El murmullo que recorrió el salón fue un rugido ahogado de chismes. La sociedad estaba en llamas. Frederick esperó a que se calmaran, controlando la escena con la mano alzada. Octavia, recuperando un atisbo de su arrogancia, lo tomó del brazo, sus uñas clavándose en el terciopelo. «Frederick, no diga estas tonterías. Está agotado por el viaje. Es un escándalo. Arreglemos esto en privado». «No hay nada que arreglar, Octavia», replicó Frederick, retirando su brazo con frialdad. «Y el escándalo ya está aquí, pero no por mi anuncio, sino por la verdad que lo precede». Frederick se dirigió al juez y al alcalde. «Caballeros y distinguidas damas, he descubierto que, durante mi ausencia, mi prometida ha actuado con una irresponsabilidad financiera que raya en la ilegalidad. Ella ha comprometido grandes sumas de mi capital en una inversión de alto riesgo, la mina Aurora, sin mi conocimiento, y ha falsificado la documentación para transferir fondos personales. Le muestro aquí», dijo, sacando de su bolsillo un manojo de telegramas y documentos cuidadosamente seleccionados, que parecían abrumadores por su volumen. Octavia se derrumbó socialmente. El rostro de la élite se contorsionó. La traición financiera era el pecado capital de esa sociedad. «Miente, es una locura, él está difamándome», gritó Octavia, sus ojos inyectados en rabia, volviéndose hacia la única persona que creía que podía ayudarla, la criada, la depositadora de sus secretos. «Él ha estado aquí todo el tiempo, se ha estado escondiendo para espiarme. Pregúntenle a la criada, Elara O'Malley, ella lo sabe, ella lo cubrió, es un traidor y un espía en su propia casa». El grito histérico de Octavia hizo que el nombre de Elara, una simple empleada de servicio, resonara en los salones. El chisme social alcanzó un nuevo nivel. La intriga ahora incluía a una criada. Frederick miró a Octavia con absoluta decepción. «Usted se condena con sus propios labios». «Sí, Octavia», me quedé, porque sospechaba con justa razón de su codicia y su falta de afecto por mis hijos. Y sí, la señorita O'Malley me ayudó, pero no como una cómplice, sino como una testigo de su indiferencia hacia mis trillizos, especialmente hacia Eleanor, quien sufrió una caída por su negligencia». Frederick se acercó a un camarero que le extendió un pequeño maletín. Lo abrió y sacó un grueso cuaderno encuadernado en cuero. «Este no es un informe financiero, señores. Este es el registro meticuloso que ha llevado la señorita O'Malley sobre el estado de ánimo, la salud y la seguridad de mis hijos. Día a día, hora a hora. Ella no solo los cuidó, los protegió de usted». Entregó el cuaderno al juez. «Cuando mi prometida estaba organizando este baile, la señorita O'Malley velaba por la fiebre del pequeño Henry. Cuando mi prometida ignoraba el llanto de Eleanor, la señorita O'Malley la consolaba. Yo no solo disuelvo nuestro compromiso por la codicia, Octavia, lo disuelvo por su falta de corazón, que fue probada por la bondad de una mujer que usted menosprecia». La humillación de Octavia fue total. La sociedad la había absuelto de la crueldad, pero no de la traición financiera ni de la hipocresía. Los invitados se apartaron de ella como si tuviera la peste. Frederick se acercó al juez, su voz volviéndose baja y formal. «Ahora, sobre los fondos perdidos y las inversiones fraudulentas, les pido a mis abogados que se reúnan con usted por la mañana. Que la ley decida el precio de la avaricia». Con esa declaración, Frederick no solo había roto un compromiso, había ejecutado una demolición social en el centro de su propio palacio. Octavia se quedó sola, una figura patética y derrotada en el centro del salón vacío que la rodeaba. Frederick se permitió una última mirada hacia el ala de servicio. No podía ver a Elara, pero sabía que ella había escuchado todo.
Había defendido su honor y su nombre ante la sociedad en el acto más público posible. El rey del ferrocarril se retiró del salón tan abruptamente como había entrado, dejando tras de sí un caos de seda, champaña y chismes. El baile de la traición había terminado y la primera victoria, la de la verdad, era suya. Ahora, solo faltaba reclamar el verdadero tesoro que lo esperaba en la humildad del ala de servicio. El amanecer se alzó sobre la mansión Astley, un sol pálido que se reflejaba en los salones vacíos, ahora testigos silenciosos de la demolición social de la noche anterior. El escándalo era un incendio que se propagaba rápidamente por los círculos de la alta sociedad neoyorquina. Frederick Astley, el viudo impenetrable, había regresado de entre las sombras para destrozar su propio compromiso en la forma más pública y dramática posible, invocando la ley y la moralidad para condenar a Octavia Van der See. Octavia, humillada y abandonada por sus propios aliados, había huido de la mansión antes del amanecer, pero su rabia no la abandonó. La codicia y la furia la impulsaron a buscar una última y desesperada venganza, una que atacaría el honor de Frederick y la reputación de la única persona que había expuesto su crueldad, Elara O'Malley. Mientras Frederick se reunía con sus abogados para iniciar las acciones legales contra Octavia por fraude y transferencia ilegal de fondos, el mayordomo leal le trajo una noticia urgente. Octavia había regresado inesperadamente con su madre y un reportero del periódico de chismes más sensacionalista de la ciudad. Estaban esperando en el salón principal con la clara intención de orquestar una contraofensiva mediática. Frederick dejó a sus abogados y bajó al salón, su rostro un estudio de frialdad. Octavia estaba sentada, su madre, una mujer de expresión pétrea, a su lado. El reportero, un hombre delgado con ojos ávidos, sostenía su cuaderno abierto. «Frederick», comenzó Octavia, su voz temblaba por la rabia contenida, pero su tono era teatral y público. «Vine a limpiar mi nombre. Usted me ha difamado con mentiras financieras, pero el verdadero escándalo reside en esta casa. Y no lo cubre el mármol, sino el uniforme de una criada». La madre de Octavia asintió con fervor. «Mi hija es víctima de una conspiración, señor Astley. Usted nunca se fue, se escondió en esta casa y sedujo a una de las empleadas para que espiara a Octavia. Un magnate y una sirvienta, una indecencia. ¿Cómo se atreve a deshonrar su linaje y la memoria de su difunta esposa con semejante inmoralidad?» Frederick se detuvo frente a ellos, ignorando al reportero, que escribía frenéticamente. «Octavia, su desesperación la ha llevado a la bajeza. La ley se encargará de sus crímenes financieros. En cuanto a su intento de difamación...» «No es difamación, es verdad», interrumpió Octavia levantando la voz. «Mande a llamar a la criada, Elara O'Malley. Ella es la coconspiradora en su juego inmoral. Ella se acostó con usted mientras era mi prometido, creyendo sus mentiras sobre ser su hermano bastardo. Es una buscapleitos, una arribista, una mujer sin moral que debería ser arrojada a la calle». El reportero sonrió. Esa era la carne jugosa del escándalo de la Gilded Age, la caída de una dama y la supuesta inmoralidad de una mujer de clase baja. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Elara O'Malley entró. No fue una entrada teatral, sino una aparición silenciosa y digna. Vestía su uniforme de trabajo, pero lo llevaba con la compostura de una reina. Había escuchado el grito de su nombre y el ataque despiadado contra su reputación. Elara caminó hacia el centro del salón, sus ojos miel fijos en el rostro de Octavia, sin mostrar miedo, solo una profunda tristeza por tanta maldad. «Señora Van der See», dijo Elara, con una voz clara y audible que contrastaba con la histeria de Octavia. «Usted puede difamar mis finanzas, pero no mi carácter. Yo no soy una buscapleitos, y no me acosté con un hombre en esta casa». Frederick se quedó inmóvil.
observando la valentía de la mujer que amaba. Ella se enfrentaba sola al prejuicio y a la mentira. Octavia se puso de pie, triunfante. «Miente, usted se reunía con él a solas en la oscuridad, usted aceptó sus secretos y usted ha estado manipulando a mis hijos. Yo me reuní con él porque él era el único que se preocupaba por el bienestar de sus hijos, señora», replicó Elara, sin elevar el tono, manteniendo su dignidad inquebrantable. «Y sí, acepté su secreto. Lo acepté porque un padre estaba desesperado por proteger a sus trillizos de su indiferencia criminal. Yo no conspiré contra su compromiso, yo testifiqué contra su falta de corazón, y si la ley de esta ciudad dictamina que la bondad y el cuidado por los niños es un crimen, entonces aceptaré mi destino». Frederick dio un paso hacia Elara, colocándose a su lado. Era una declaración pública de apoyo, una burla al escándalo que tanto temía la sociedad. «Ella no está sola en esta habitación, Octavia», declaró Frederick, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «La señorita O'Malley es una mujer de honor inigualable, y si usted insiste en difamarla con su bajeza moral, tendré que exponer la verdad total de su negligencia hacia mis hijos». Frederick se dirigió al reportero, que estaba visiblemente desconcertado por el giro de los acontecimientos. «Caballero, le diré la verdad que su periódico debería publicar. Yo no estaba engañando a mi prometida, la estaba probando. Y mientras la señorita Van der Zee jugaba con mis finanzas y abandonaba a mis hijos, la señorita O'Malley los cuidaba y protegía con una devoción que no tiene precio». Frederick hizo un gesto a su mayordomo, quien entró con el cuaderno de Elara que había sido entregado al juez la noche anterior. Frederick tomó el cuaderno con reverencia. «Este es mi testimonio final, caballero, la prueba del carácter de ambas mujeres. En cuanto al escándalo de que me haya enamorado de la señorita O'Malley, le doy la verdad. Sí, estoy profundamente enamorado de ella. Me he enamorado de la nobleza de su espíritu y de la luz que ha traído a mi hogar. Y si la sociedad me condena por elegir la bondad sobre la avaricia, que así sea». La boca de Octavia se abrió y cerró, incapaz de formular una nueva mentira ante la imponente verdad de Frederick. La madre de Octavia la sujetó del brazo, sabiendo que el juego había terminado. No podían luchar contra el dinero y la moralidad de Frederick combinados. El escándalo de la inmoralidad se había transformado en la historia de la redención de un padre y la nobleza de una criada. Octavia y su madre abandonaron el salón, derrotadas. El reportero, con el cuaderno de Elara en mano, se fue con la historia más grande y compleja de la temporada. Una que no se trataba solo de chismes, sino de la lucha de clases y la victoria del corazón. Frederick se volteó hacia Elara. La batalla había sido ganada, y el salón estaba vacío, dejando solo el silencio de su presencia. Se acercó a ella, su mano levantándose lentamente para tomarla de ella, ya no con urgencia, sino con una profunda reverencia. «Usted es la mujer más valiente que he conocido», susurró Frederick, besando el dorso de su mano, un gesto de caballería que era, en ese momento, la mayor declaración de amor. «Usted se enfrentó a la élite, a la mentira y al prejuicio por su honor. Le doy gracias, Elara, porque me ha salvado de mi propia prisión de mármol y de la crueldad de mi propio engaño». «Yo solo dije la verdad, Frederick», respondió Elara, las lágrimas finalmente asomándose en sus ojos. «La verdad era mi única arma contra su injusticia». Frederick tomó su rostro entre sus manos y la besó con una ternura profunda, un beso que no fue una transacción, sino una promesa de futuro. La criada y el magnate habían sobrevivido a la última batalla. Ahora, con el salón principal barrido de las intrigas de Octavia, la mansión Ashley estaba lista para ser llenada con la luz de un amor que había triunfado sobre el conflicto de clases y el poder del oro.
El camino hacia la felicidad estaba abierto. Las semanas que siguieron al gran escándalo fueron un torbellino para Nueva York, pero dentro de la mansión Ashley, el caos exterior se había transformado en una calma curativa. Octavia van der Zie y su madre habían abandonado la ciudad bajo una nube de oprobio, enfrentando litigios por fraude que, aunque no arruinarían por completo su linaje, asegurarían su destierro social. La prensa, inicialmente atraída por la perspectiva de un romance ilícito entre un magnate y una criada, se había visto obligada a cambiar el enfoque, celebrando, a regañadientes, la nobleza de la elección de Frederick Astley y la integridad de Elara O'Malley. El cuaderno de la guardiana, el registro de Elara sobre el bienestar de los trillizos, se convirtió en un símbolo de la moralidad que, irónicamente, la Gilded Age clamaba poseer. Frederick y Elara vivían ahora bajo el mismo techo, ya no como espías y cómplices, sino como amantes declarados y compañeros de vida. La mansión ya no era una prisión de mármol, era un hogar. Elara continuó su trabajo con los trillizos, pero su estatus había cambiado. Ya no era la empleada, sino la figura central de la familia, la mujer que traía risas y libros a los silenciosos salones. Una tarde de finales de otoño, mientras la luz dorada se filtraba por las ventanas del invernadero, Frederick encontró a Elara en el jardín de invierno leyendo un cuento a los niños, quienes estaban acurrucados a sus pies. La escena era la quinta esencia de la paz que él había anhelado. Esperó a que los trillizos se durmieran y con la ayuda del mayordomo los llevó a sus camas. Cuando Frederick regresó, encontró a Elara contemplando las orquídeas exóticas que adornaban el invernadero. La señora van der Zie se llevó todas sus perlas, pero dejó sus orquídeas, comentó Elara, su voz baja y reflexiva. Son bellas, Frederick, pero delicadas. No soportarían el frío de una casa humilde. Frederick se acercó a ella, colocándose a su lado. El contraste entre su traje de lana oscura y el sencillo vestido de Elara ya no era una barrera, sino una simple diferencia de materiales. «Usted las cuidará, Elara», dijo Frederick, tomando su mano y besando la palma, un gesto que se había vuelto un ritual íntimo y poderoso. «Usted se ha quedado a cuidar todo lo valioso que Octavia despreció, incluso mi corazón. Esta casa es suya ahora, para llenarla de la calidez que nunca tuvo». Elara se volteó hacia él, sus ojos miel, brillantes por la emoción contenida. «La casa no es mía, Frederick. La mansión Astley es el símbolo de su imperio. Yo no sé si pertenezco aquí. Las damas de la sociedad me miran con recelo. Me han llamado advenediza en el mercado y calculadora en los periódicos». Frederick tomó su otra mano, enmarcando su rostro con sus palmas, obligándola a mirarlo a los ojos. «Y yo las condeno por su miopía. Elara, usted trajo la verdad a un mundo de falsedad. Si la sociedad me desprecia por amarla, que así sea. Mi fortuna me da el poder de ignorar sus murmullos. Y usted me da el poder de vivir mi vida con integridad. No soy nada sin la luz que usted trajo a mis hijos». Frederick se arrodilló sobre una rodilla en el frío piso de mármol del invernadero, un acto de absoluta rendición que contrastaba con su inmenso poder. No sacó un anillo de diamantes colosales, sino una simple sortija de oro con un ópalo azul pálido, la piedra favorita de Elara. «Elara O'Malley», comenzó Frederick, su voz profunda y cargada de una emoción sincera que la hacía resonar con más fuerza que cualquier discurso corporativo. «Usted salvó a mis hijos y me salvó a mí de la desesperación. Usted es la mujer que no se doblegó ante el oro ni ante el miedo. Ya no soy Nathaniel Price ni el magnate viudo. Soy simplemente Frederick, el hombre que la ama. Le pido, Elara, no que sea mi esposa social, sino la compañera de mi vida, la madre de mis hijos. Quiero que se quede conmigo para siempre. Cásese conmigo y construyamos un nuevo amanecer en esta Gilded Age.
uno basado en el amor y la verdad, no en el mármol. Elara sintió que su corazón se desbordaba. La propuesta era la culminación de un drama intenso, un triunfo sobre las reglas sociales que habían determinado su vida. El magnate estaba arrodillado ante la criada, pidiéndole el honor de su mano. «Frederick», susurró Elara, su voz apenas audible. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría. «Sí, sí, me casaré con usted. Lo amo, no por su imperio, sino por el padre que se escondió por amor y por el hombre que fue capaz de confesar la verdad a la mujer que había engañado. Me casaré con el hombre que me mira con respeto y me pide ser la madre de Eleanor, Elizabeth y Henry». Frederick se levantó con un grito de alegría que no le había permitido soltar en años. Colocó el anillo en el dedo de Elara, un simple gesto que sellaba un compromiso monumental. Luego la tomó en sus brazos, en un abrazo apasionado y tierno. «Será una boda sencilla, Elara. Aquí, en el jardín, con solo mis hijos y mi leal mayordomo como testigos. No necesito el aplauso de la sociedad, necesito la verdad de nuestro amor». La boda tuvo lugar 3 semanas después, en un claro soleado del vasto jardín trasero de la mansión, que Elara había comenzado a llenar con flores sencillas en lugar de las estatuas de mármol. El altar fue una glorieta adornada con rosas de finales de temporada. Elara no usó seda o encaje de Bruselas, sino un vestido de muselina blanca, sin adornos excesivos, con una sencillez que realzaba su belleza natural y su dignidad. El pequeño ramo que llevaba era de flores recién cortadas, no de arreglos exóticos importados. Frederick vestía un traje de mañana elegante, pero sin ostentación. Los trillizos, vestidos con terciopelo azul, observaron la ceremonia con una felicidad radiante. El pequeño Henry, ya completamente recuperado, sostuvo el cojín con los anillos. Cuando el ministro preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, hubo un silencio tenso, una espera dramática para el inevitable chisme de la Gilded Age. Pero el silencio se mantuvo. La verdad de Frederick había silenciado el juicio de la sociedad. Frederick y Elara intercambiaron sus votos, comprometiéndose a una vida de verdad, lealtad y amor, un juramento que había nacido de la mentira y el engaño. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Frederick tomó a Elara en sus brazos y la besó con una profunda emoción. «Bienvenida a casa, mi amor», susurró Frederick. «Ya no hay sombras, solo luz». El final de la ceremonia fue una imagen de pura felicidad. Frederick y Elara se tomaron de la mano mientras sus hijos se acercaban a abrazarlos, una familia finalmente completa y sana. La criada se había convertido en la señora Ashley, no por un golpe de suerte o un acto de seducción, sino por la fuerza de su carácter y la nobleza de su corazón. La Gilded Age, con su deslumbrante fachada de oro y sus frías intrigas, había sido desafiada por un amor que valoraba la decencia sobre el dinero. Frederick había encontrado su verdadera riqueza en el afecto de Elara y la risa de sus hijos. El mármol de la mansión Ashley finalmente había sido calentado por la llama de un amor honesto y triunfante, anunciando un nuevo amanecer donde el corazón, y no el apellido, dictaba el destino. El romance prohibido había culminado en la más dulce y merecida de las victorias. 10 años después, 1903. El tiempo no había borrado la grandeza de la mansión Ashley, pero sí había transformado su esencia. El mármol de la Quinta Avenida, que alguna vez simbolizó la frialdad y el secreto, ahora reflejaba la calidez de un hogar vibrante. La casa ya no olía a seda y miedo, sino a libros viejos, cera pulida y, sobre todo, al dulce aroma de las rosas de jardín que Elara había plantado alrededor del invernadero. Frederick Astley, a sus 55 años, era un hombre transformado. Las canas en sus sienes se habían multiplicado,
dándole un aire de patriarca distinguido, pero sus ojos azules habían perdido la melancolía del viudo para adoptar el brillo tranquilo de la felicidad. Había renunciado a parte de su imperio ferroviario para dedicarse más a su familia y a la filantropía, invirtiendo en escuelas y bibliotecas para los hijos de los trabajadores, un tributo silencioso a los orígenes de su esposa. Elara, ahora la señora Ashley, se movía por los salones con una gracia natural que ninguna lección de etiqueta social podía enseñar. Su belleza se había profundizado con la madurez y la confianza. Había dado a luz a 2 hijos más con Frederick, una niña llamada Hope y un niño llamado Declan. El hogar se había expandido con 5 niños, creando una dinastía inusual en la Gilded Age, una basada no en la ambición, sino en el afecto genuino. Los trillizos, Eleanor, Elizabeth y Henry, ya adolescentes de 15 años, eran la prueba viviente del triunfo de ese amor. Eran jóvenes brillantes y sensibles, inusualmente cercanos a su padre y completamente devotos a Elara. Henry, el más tímido, ahora estudiaba en una prestigiosa academia militar, mientras que las niñas se preparaban para entrar a la universidad, algo aún raro para las mujeres de su clase, pero que Frederick apoyaba con fervor, siguiendo el espíritu intelectual de Elara. La diferencia de clases de Elara ya no importaba a sus hijos. Ella era simplemente su madre. El amor de Frederick y Elara no solo resistió el tiempo, sino que se fortaleció. Se convirtió en el tipo de unión que no buscaba la validación social, sino la profunda complicidad. A menudo se encontraban en la vieja oficina de Frederick, no para revisar libros de contabilidad, sino para leer en voz alta, como lo habían hecho en secreto. Frederick, a veces, cerraba los ojos, recordando el miedo que sintió al mentirle a Nathaniel Price, y luego abría los ojos para ver a la verdadera Elara, su esposa, y se sentía abrumadoramente agradecido. La sociedad, aunque lenta, había sido obligada a ceder. Frederick Astley era demasiado poderoso para ser excluido, y su felicidad era demasiado evidente. Los matrimonios por conveniencia seguían siendo la norma, pero el escándalo Ashley había creado una pequeña fisura, susurrando la posibilidad de que el amor pudiera de hecho ser un motivo legítimo. Elara nunca fue totalmente aceptada por las viejas damas de la sociedad, pero tampoco buscaba su aprobación. Se dedicó a organizar bailes de caridad para niños huérfanos, usando la inmensa fortuna de Frederick para ayudar a aquellos que la Gilded Age prefería olvidar. Su legado fue la redefinición de lo que significaba ser una dama en ese período, no la sangre o el oro, sino el carácter. En cuanto al destino de Octavia van der Zee, fue el precio más alto pagado por la avaricia. El escándalo financiero la había desacreditado. Aunque su familia la rescató de la ruina económica, fue desterrada al exilio social en Europa. Su ambición, al no encontrar salida, se convirtió en amargura. Los informes que llegaban a Frederick esporádicamente confirmaban que Octavia nunca se había casado, viviendo una vida de lujo hueco y resentimiento en Florencia, una eterna prisionera de su propia codicia y de la memoria del día en que Frederick eligió la bondad de una criada sobre su seducción de mármol. Una tarde de finales de otoño, mientras Frederick y Elara caminaban por el jardín, él se detuvo bajo la glorieta donde se habían casado. «Hace 10 años», susurró Frederick, tomando la mano de Elara con reverencia. Estaba escondido en un cubículo, mintiendo a la única persona que importaba. Y la única verdad que tenía era que no podía dejar de verte con mis hijos. Elara sonrió, recostando su cabeza en su hombro. Y yo te amé, Frederick, no por la riqueza que tenías, sino por el dolor que no pudiste ocultar. Lo que construimos fue real, porque lo construimos sobre la verdad, no sobre la seda.
El aire frío del atardecer no tocó a los dos, protegidos por el calor inquebrantable de su unión. El amor de la criada y el magnate no solo había triunfado sobre el tiempo y la clase social, sino que había dejado un legado memorable. La demostración de que incluso en la Gilded Age, la mayor fortuna de todas no residía en las minas de plata o los ferrocarriles, sino en la nobleza inestimable de un corazón valiente. Y así, cerramos las puertas de la mansión Ashley 10 años después, dejando a Frederick y a Elara envueltos en la paz de un amor que desafió todas las reglas de la Gilded Age. Su historia, intensa y dramática, nos deja una lección atemporal, digna de grabarse en mármol, pero en el buen mármol, en el que refleja la luz. Nos enseña que la valentía más grande no reside en enfrentar a los competidores en Wall Street, sino en enfrentar la propia verdad. Frederick, con todo su poder y su fortuna, tuvo que despojarse de su identidad para redescubrir lo que realmente importaba: la bondad. Y nos enseña, a través de la inquebrantable Elara, que la dignidad no está atada a un apellido o a una cuenta bancaria. Ella, la criada, la mujer invisible, demostró que la verdadera nobleza reside en la lealtad, en el afecto desinteresado y en la voluntad de arriesgarlo todo por defender a los inocentes. Su amor triunfó porque se atrevieron a elegir la verdad sobre la apariencia y el corazón sobre el oro. Esta es la esencia de los grandes romances de época, la prueba de que el amor verdadero no se compra ni se hereda, sino que se gana con el carácter y la honestidad. Dígame, mi querida alma romántica, ¿qué parte de esta intensa historia le robó el aliento? ¿Fue el ingenioso disfraz de Frederick? ¿La inquebrantable valentía de Elara al enfrentar a Octavia? ¿O el conmovedor triunfo final de la bondad sobre la avaricia? Queremos saber su opinión. Deje su comentario y cuéntenos qué le pareció esta narración. Y si ha llegado hasta este punto de nuestro epílogo, le pido un favor especial. Escriba la palabra guardiana en los comentarios. Así sabremos quiénes son nuestros más fieles amantes de las historias y nos ayudará a que esta y otras narraciones sigan llegando a corazones como el suyo. Si ama el drama, la intriga de época y los finales triunfantes, le sugiero que haga clic ahora mismo en las tarjetas que aparecen en pantalla para sumergirse en otro romance épico de nuestro canal. Hasta la próxima historia.